Job, capítulo 36, del 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: He aquí que Dios es excelso con su potencia. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, iniquidad has hecho? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a darle lugar al hermano Fernando Herrera para que continúe con la lectura. Bien, queridos hermanos, hola, ¿cómo les va? Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor nuevamente, lo cual no quita que no tengamos que ponernos en reverencia y en quietud para poder meditarla, ¿no? Y que la palabra del Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y la verdad que me vino al corazón acerca de lo que decía el salmista: mas yo era ignorante, era como una bestia acerca de ti. La ignorancia que hay en cada uno de nosotros, que hay en mí, y cuando el Señor nos comparte su palabra, realmente nos damos cuenta nuestro proceder, nuestra vida de ignorancia y realmente como una bestia, como un animal, sin entendimiento. Pero cuando Dios en su misericordia nos provee de su palabra, no queda otra que engrandecer el nombre y la obra del Señor Jesucristo. Esas dos cosas deben ser el motivo, luego de ver nuestra situación y el tiempo que nos queda vivir, poder engrandecer lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros, a nuestro favor. ¿Qué será entonces? Poder ver el rostro de aquel que me quiso redimir, del Señor Jesús. Muchas veces pensamos, quiero ir al cielo para encontrarme con tal o cual familiar. Pero primero vamos a ver el rostro de Jesús. Si le aprendimos a amar acá en la tierra, y todos los que estén allá en la gloria, ya le están contemplando a Él. Y nosotros, si le aprendemos a amar y a conocer, vamos a experimentar también esta gran bendición, verle cara a cara. Y estos versículos que hoy traigo tienen un contexto. Habla uno de los que fue a visitar a Job, pero no deja de ser palabra de Dios y lo podemos aplicar al Señor Jesús en todo. He aquí, Dios es excelso con su potencia, como diciendo, esto es así, y no tiene que caber ni la menor duda. Dios es excelso. Solamente Él es elevado espiritualmente, habita en la altura y en la santidad. Dios alto, poseedor del cielo y de la tierra, excelso sobre todas las cosas, con su potencia. Esa potencia que se podría hablar muchísimo, un poco de potencia. Cuando uno es flaco, entonces es poderoso, la potencia de Dios se manifiesta. Se puede hablar de la gloria de Dios, se puede hablar de la potencia de Dios, pero básicamente podemos decir que da vida
Y esa potencia tiene dos grandes rasgos, que es lo creacional, lo que creó Dios, pero también la Biblia enfoca a lo de la redención. Y también ahí Dios efectuó y utilizó su potencia. Una gran diferencia entre los dioses con minúscula y el Dios creador del cielo y de la tierra. Con su potencia puede dar vida a lo que estaba muerto. Y aquí tenemos tres preguntas, en las cuales vamos a procurar, con la ayuda del Señor, a desarrollar de que se hacen, ¿qué enseñador semejante a Él? Y cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesús vino a este mundo a enseñar el camino que lleva a la vida. Y ahí está esa movilización que tuvo en la eternidad y vino a indicar a los pecadores el camino para obtener nada más ni nada menos que la salvación eterna. Esa enseñanza, la cual el Señor no perdió el tiempo y rodeaba todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando. Tenemos que esta pregunta tiene una respuesta inmediata. ¿Qué enseñador semejante a Él? Ninguno. Único enseñador que puede hablar al alma, que puede mostrarle su condición. Y no es una enseñanza para llenarnos la cabeza, no es una enseñanza para henchirnos y creernos que sabemos, es una enseñanza vital, es una enseñanza que tiene que llegar a lo profundo del corazón, porque la palabra de Dios no es puesta para nosotros para que la sepamos simplemente, sino para que sea una palabra viva y eficaz. Y esa enseñanza, por lo tanto, en cada uno de nuestros corazones, en el mío, tiene que ser viva y eficaz. Para poder comprender el camino que lleva a la vida. Y no solamente repetir, como siempre se dice, como loros, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sino realmente poder encontrar en Él a un enseñador, el cual no tiene igual y no hay semejante. Y toda palabra que Dios inspiró en las Escrituras tienen utilidad, útil para enseñar, para redarguir, para mostrar, para corregir, para instituir en justicia. Ese es el fin de la palabra del Señor, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué enseñador semejante a Él? Que nos ve y nos viene a enseñar, que nos muestra el camino a seguir. Y esa enseñanza, también esa antorcha,
en lo oscuro, y también la enseñanza es vida y es alimento que nutre nuestras pobres vidas espirituales y nos ayuda a transitar en este mundo, en este valle de dolor. Bien, entonces el Señor es este enseñador y que también recalcó cuando estuvo en este mundo que sus discípulos, que luego se llamarían apóstoles, vayan y doctrinen, enseñen, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué importante entonces ser enseñados de Dios, ser enseñado a través de sus instrumentos que Él pone para que nosotros recibamos la enseñanza. El Espíritu Santo es un espíritu que enseña. Cuando el Señor asciende a los cielos, prometió enviar el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Hay una enseñanza permanente de parte de Dios hacia nosotros. Y entonces vemos qué importante que es la palabra del Señor verdadera, sin adulteración, sin mano humana que se meta a transgiversar, a torcer las Escrituras. Y entonces, así como hay una enseñanza verdadera, también está la falsa enseñanza. Y esta la podemos ver simplemente en un ejemplo que encontré en Jeremías 23, 13 y 14, donde el título dice los falsos profetas. Jeremías 23, 13 y 14, donde dice: y los profetas de Samaria, y en los profetas de Samaria he visto desatinos. Eso veía Dios en los profetas que estaban en Samaria, desatinos. Profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo. No podía andar en el blanco, a lo cual Dios envía su palabra. Dios envía su palabra con un propósito, pero estos profetas profetizaban en Baal, que era un dios de la fertilidad, un dios de las cosechas, de los primeros frutos. Desplazaron a Dios por Baal y ellos profetizaban y hacían errar como consecuencia de eso, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Y esforzaban las manos de los malos. Escuchen esto, para que ninguno se convirtiese de su malicia. Qué diferente al Evangelio puro, que habla del arrepentimiento de los pecados para con Dios, donde el alma, escuchando la palabra de este enseñador, escuchando la palabra que es viva y eficaz, pueda arrepentirse de sus pecados y convertirse. Es una obra de Dios. Pero acá estos profetas hablaban torpezas y decían:
que ninguno se convirtiese de su malicia. ¿No es el evangelio que hoy se escucha? No digamos la palabra pecado, porque eso ahuyenta a la gente. ¿De qué te tienes que arrepentir? No te tienes que arrepentir de nada. Acá todos somos iguales. Dios te ama y muchos eslogan. Y el evangelio puro, el pecador que quiere arrepentirse lo toma. Y el pecador que no quiere arrepentirse lo rechaza. ¿Y cuánta gente religiosa? Yo no tengo pecado, yo no hago el mal, yo no pienso el mal, yo pienso el bien. ¿Pero cree en Cristo como Salvador? No, eso es otra cosa. Por eso hay que creer en la persona de Cristo y en la obra que Él efectuó. Por eso, qué importante, queridos, es la enseñanza para vida, para nosotros y para edificación y para consolación y para exhortación del cuerpo de Cristo. Y si hay alguno que no tiene a Cristo, que lo reciba y que reciba de Él la enseñanza. Luego tenemos la segunda pregunta. ¿Quién le ha prescrito su camino? Acá en Job 36. ¿Quién le ha prescrito su camino? Y esto podemos hablar del Señor Jesús, lo cual en los días de su carne tenía pleno conocimiento de su ministerio, a qué había venido, y que nada fue fortuitamente para Él, nada fue al azar. El otro día miraba en Córdoba, ¿no? Pudimos ir y estaban las sierras y desde allá se veía, pensé que eran bolsas de la basura volando por el aire, pero estaba tan lejos que eran parapente, ¿no? Y primero se tiró uno y lo fui siguiendo y después vi dos más que iban maniobrando cuando se fueron acercando. Pero qué incierto que es donde van a caer. Y viene de arriba. Pero el Hijo de Dios no vino a este mundo así de una forma fortuita, sino que estaba todo, como dice acá, prescrito. Estaba determinado desde el momento de su nacimiento, en qué ciudad, hasta el día de su muerte y su sepultura. Isaías 53. Dispúsose con los impíos su sepultura. Estaba todo dispuesto. Y como el Señor, ninguna cosa lo tomó por sorpresa. Y procuró, mientras que estuvo acá, de explicar a qué había venido a este mundo. Los discípulos de Maús, que se volvían tristes, el Señor les tiene que abrir, les tiene que enseñar, les tiene que mostrar todas las cosas que de Él estaban escritas, desde los profetas, Salmos y Moisés, todo lo que de Él estaba escrito. Su nacimiento, su transcurrir en este mundo y su muerte y su resurrección. Un camino que está escrito por el Padre Celestial, porque Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y a Él lo que le agrada, decía el Señor, hago siempre. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar,
cuando Jesús pasó por Jericó, pasando, vio a Zaqueo. ¿De dónde estaba Zaqueo? Arriba de un sicómoro, de un árbol. ¿Fue casualidad? Pasando por el lugar. Cuando se sentó en esa fuente, cansado del camino, ¿qué estaba esperando? ¿Que venga quién a buscar agua? ¿La mujer samaritana? Cuando pasaba, sabía que Bartimeo iba a gritar. Cuando pasaba, sabía que alguien le iba a tocar el manto de atrás. Sabía todo el Señor. No fue, uy, alguien me tocó, qué sorpresa. Sabía todo. Y así nos dice el teólogo San Juan, en el capítulo 13, cuando dice, el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. El versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido ¿de dónde? De Dios y a Dios iba. Ahí está el camino, prescrito. Prescrito quiere decir disponer o mandar que se haga cierta cosa. Todo dispuesto para que el Señor pueda obtener con su potencia, que era la santidad, eterna redención, para salvar al pecador. Y es también de considerar, ¿no? Porque todas las cosas tienen, o alguna de la gran mayoría, tienen un origen real y un origen aparente. Y ahora voy a explicar qué significa esto. En Córdoba también otros años había un cartel que decía nacimiento del río Mina Clavero, y era un chorrito de agua. Ese es el origen aparente. El origen real está en la vertiente que está dentro de la roca. Hay nervios en el cuerpo humano que también tienen un origen real y un origen aparente. El nervio facial, me acuerdo cuando tenía que rendirlo, tenía que decir uno, tiene un origen real y un origen aparente. El origen real es el cerebro, adentro. Y el origen aparente, cuando se hace ver, que sale por detrás de la parótida, de la glándula, ese es el origen aparente, cuando se puede ver. Y en el Señor Jesús no debemos quedarnos con el origen aparente simplemente, porque si no va a ser un simple hombre que caminó por este mundo y que hizo bien y que sanó. Tenemos que ver el origen real en la Santísima Trinidad, donde ya es un misterio cuando el Padre engendra al Hijo. Por eso, cuando discute el Señor o habla con sus contemporáneos acerca de Abraham, que hoy se habló, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, que si prestamos atención, hace 2000 años atrás existe, antes de Cristo. Y dijéronle los judíos, aún no tiene 50 años
¿y has visto a Abraham? Aparente. El Señor le muestra su origen real. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes. Lo mismo predicaba Juan el Bautista. El que viene tras de mí es primero que yo. Y ahora, queridos, conociendo a este enseñador y brevemente bosquejando este camino, ¿qué me queda a mí? ¿En qué momento el Señor permitió que yo escuche su palabra por primera vez? ¿Cuándo fue que alguien me llevó a escuchar la palabra, el mensaje, que me enseña mi condición de pecador, pero a su vez me enseña que en Cristo hay salvación y que esa salvación es una salvación eterna? ¿En qué momento de nuestra vida el Señor me confronta con su palabra? ¿Creo o no creo? No es creer simplemente en lo que vemos, sino creer que Él dejó su gloria y se anonadó para venir a buscarnos a nosotros. Y eso estaba escrito. Todo lo que está escrito de mí, decía el Señor, cumplimiento tiene. Y desea que esa palabra, esa enseñanza, pueda hacer eco en cada uno de nuestros corazones para obtener la salvación. Y entonces qué lindo, ¿no? Pensar en todos los sucesos que el Señor ya sabía. Cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Él sí sabía lo que estaba haciendo y tenía plena conciencia de que era el Mesías el que podía salvar a los pecadores. Sabía también el Señor del endemoniado gadareno. Sabía que la gente le iba a decir que se vaya de ahí. Le rogaron. Qué bárbaro, ¿no? Porque siempre pensamos, Señor, te rogamos, pero ahora le están diciendo de una forma muy, ¿cómo se puede decir?, educada. Le rogaron que se vaya de los términos. Son las reacciones y actitudes de los corazones. Y así también pasa en este tiempo cuando Él envía su palabra, ¿no? No vuelve a Él vacía. Y la última pregunta que tenemos acá en Job 36, ¿quién le dirá iniquidad has hecho? Y toda la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús fue santo, como leíamos hoy, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y eso nos convenía. Y dice en Isaías 53, muy conocido, pero lo tenemos que ajustar al tema que estamos diciendo. Dice el versículo 9, dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca.
Quiere decir que el Señor, como escuchamos en muchas predicaciones, nació santo, lo santo que nacerá, vivió santo en este mundo y murió santo también. Por eso qué precioso poder un día ver ese rostro de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y no fue que Él se mordió para no defenderse. No tenía maldad, ni fue hallado engaño en su boca. Y dice la palabra en Pedro, tomado también de Isaías, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ese es nuestro Salvador, ese es Jesucristo, el cual se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, no mereciéndolo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es algo que realmente la iniquidad la hace un inicuo, ni siquiera en pensamiento ni en hechos. El Señor pecó y fue como salió de la eternidad del Padre, así volvió. Por eso pudo resucitar. Por eso fue levantado por la diestra del Padre. Y queridos, nosotros, escuchando esta palabra evangélica de la persona y de la obra de Cristo, tenemos que tomar decisiones al respecto. Pero vuelvo a repetir, una enseñanza que es de parte de Dios para conmigo, una enseñanza que me pueda dar vida, que me pueda dar salud. Aprended de mí, decía el Señor, ¿no? Y también decía en Mateo 23, a nadie llaméis en la tierra maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todo su ministerio fue de enseñanza, de predicación y luego la sanación, si estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero ahora nos dice la palabra, ya para cerrar, que debemos acordarnos de esto. Acuérdate de engrandecer su obra. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Acuérdate de quién es el que pagó el precio para salvar. El reino de Dios es anunciado por el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, por sus instrumentos. El reino de Dios es proclamado y cualquiera se esfuerza a entrar en él. ¿Qué fuerza se necesita, no? Para hacer muchas cosas. La otra vez también me pasó que transpiré la gota gorda, un tubo de gas, no le podía sacar una gomita que tiene adentro. Después me dijeron que es rosca inversa y yo daba para allá y no salía, tuve que agarrar un destornillador y digo, uy, porque el muchacho vino, dejó la garrafa y se fue. Y yo digo, bueno, voy a conectar y estaba eso adentro. Sí. Y pasaban los minutos, pasaban las horas y yo tenía un miedo de romper la rosca de metal y transpiré, me esforcé, bueno, pude. Así son muchas cosas a nivel terreno. Son muchas cosas así a nivel terreno, nos esforzamos. Pero ahora estas cosas
cuando el Señor nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna, estas cosas son escritas para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida. Qué esfuerzo del Espíritu de Dios en nuestro duro corazón, que no se quiere convertir, que no quiere aceptar la dádiva de Dios, el regalo. Pero aquel que se esfuerza ha de encontrar a su Salvador, ha de encontrar poder entrar al reino de los cielos. Por eso, qué importante que es, queridos, estos pensamientos que se conectan con la reunión anterior de lo que Cristo fue antes de encarnar, lo que fue mientras encarnó y lo que es ahora, resucitado y glorificado. Ese es nuestro Salvador. Tenemos que creer en su persona y, vuelvo a repetir, en su obra. Y también esta palabra evangélica debe ser predicada, ponernos en las manos del Señor para anunciarla, porque muchos predican no pegando en el blanco, al desatino, como dijimos hoy, y otros predican torpezas, terrenas, prosperidad, mentiras, adulterando con el mundo y diciendo a las almas que no se conviertan. Somos poquitos, pero creemos en la palabra de Cristo, que es viva y que es eficaz, y es la única que puede dar salvación y vida eterna al pecador. Si no le tienes, recíbele, ábrele las puertas de tu corazón y vendrá por su Espíritu a morar. Y dirás, yo era ignorante, era como una bestia acerca de ti. Pero gracias a Dios mandó a este enseñador para que nos muestre el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos bendiga.